Bendiciones, bendiciones. Bienvenido a una entrega más de Despertando con una palabra de vida. Te habla Gianni José y estamos como siempre, como cada mañana, tratando de compartir ese maná fresco que el Señor nos da cada día, que es su palabra, tratando de compartirla contigo y que esperamos que sea de bendición. ¿De qué vamos a estar hablando en el día de hoy? Vamos a estar hablando acerca de que no hay zarandeo sin bendición. No hay zarandeo sin bendición. Y vamos inmediatamente a la palabra que se encuentra en Lucas 22, 31 y 32 y dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Muchos de nosotros, los que somos de campo, conocemos algo que normalmente hacíamos en tiempos pasados, que ya no es tan común en estos tiempos. Por más campo que sea, pues no es tan común como en años atrás, en los tiempos que crecimos, en los tiempos que éramos niños. Y es que nuestras madres, el arroz que venden en nuestro país, en República Dominicana, no sé si es el caso de tu nación, de donde quiera que te esté conectando y te identifiques con esto, el arroz que nosotros comprábamos no era de tan buena calidad. Entonces este arroz venía con mucho basura, con mucha cáscara, y nosotros a eso le llamamos gallo muchas veces, cuando está encerrado en la cáscara todavía un poquito, o tiene por los lados el grano de arroz esas cascaritas. Entonces a nosotros nos ponían desde niños, antes de que mi mamá empezara a cocinar, nos ponía a limpiar el arroz. Pero no solamente era limpiarlo y revisarlo de la piedra, de la basurita y todo, sino que nos ponían a sacudirlo, nos enseñaban a sacudirlo. Se usaba normalmente un envase plástico o de metal, pero que fuera un poquito abierto para que tuviera espacio de tú ponerte en un área donde el viento estuviera soplando al aire libre, y tú sacudías el arroz. Mientras tú lo ibas sacudiendo, el viento se llevaba toda la basura, se llevaba toda la paja, todo lo que no era arroz. Entonces, me identifico mucho cuando habla en esta parte del zarandeo, porque eso es lo que es zarandeo, sacudir con violencia. Entonces, igual que el arroz, nosotros a veces necesitamos en nuestra vida ese zarandeo, que muchas veces no lo entendemos porque viene a nuestra vida, no estamos capacitados para tener el discernimiento en ese momento, quizá por la presión del momento, quizá por lo que esté pasando, quizá por lo difícil de la situación, no tengamos el discernimiento en ese momento de entender qué es lo que Dios está tratando de hacer en nuestras vidas. Pero pasa que esos vientos recios en nuestra vida a veces son los que nos hacen separar de nuestro alrededor lo que es verdaderamente arroz y lo que es paja. Lo que es verdaderamente una buena amistad conforme al propósito de Dios y el plan de Dios para nuestra vida, o lo que es paja. Lo que puede ser la dirección correcta en tu ministerio, o lo que es una paja de distracción. Entonces, ¿qué pasa con esos vientos fuertes que son como el trigo, como el arroz, cuando los sacudimos? Cuando el Señor te sacude, literalmente hay vientos fuertes que van a traer ese nivel de limpieza que tú necesitas, porque van a traer a que la gente adecuada que tiene que estar en tu vida, las relaciones adecuadas, quizá los hermanos en la iglesia adecuados, las amistades adecuadas, las relaciones cercanas adecuadas, los miembros de tu familia adecuados, quizás esas personas que están asignadas a tu ministerio se van a quedar porque no son paja, son arroz. Entonces eso se trata del zarandeo de Pedro, porque vemos acá que nuestro Señor le dice y le advierte a Pedro. Esto ocurrió antes de que el Señor fuera llevado a la cruz del Calvario, antes de que fuera Pedro el que negara a nuestro Señor. Y Pedro hasta se enoja y le dice: Señor, no, yo si tengo que morir contigo, yo muero. Pero ya Dios, nuestro Dios todopoderoso, nuestro Jesucristo amado, ya él sabía lo que venía. Ya él sabía que venía para Pedro. Pero hay algo que me llama la atención, y es que Jesús le dice: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Hay momentos en que ese zarandeo, ese ruego del Señor no va a faltar en ese zarandeo. Hay muchas veces que la desesperación de los vientos fuertes te hacen que te olvides de que Jesucristo todavía está en la barca. Se te hace que se te olvide de que por más que te estén zarandeando, Él sabe hasta dónde
como dice la palabra, tú eres capaz de soportar esos vientos fuertes y ese zarandeo. ¿Qué tenía Simón Pedro que Satanás pidió zarandearlo? Satanás sabía que Simón Pedro tenía en su vientre un vientre productivo, tenía un sermón en el que se iban a convertir 3,000, tenía otro sermón o discurso donde se iban a convertir 5,000, tenía una promesa que el Señor le había dado porque le dijo: a ti, Simón Pedro, en tus manos pongo las llaves del reino de los cielos. Era el líder que el Señor había levantado de esta agrupación de hombres que el Señor había escogido como sus discípulos. Era aquel hombre que fue a la casa de Cornelio por una visión. El Satanás ya veía que por la sombra de Pedro los enfermos iban a ser sanados. Entonces, si yo te digo a ti en este momento y te pregunto, ¿has analizado qué pasa con los vientos que vienen a tu vida? ¿Has analizado por qué el Señor permite que vengan vientos? Quizás tú te estás yendo por un lado contrario y estás viendo las cosas como mal. Y el Señor lo único que quiere es limpiarte y purificarte para llevarte a la próxima bendición. No hay zarandeo sin bendición. No te quejes porque a lo mejor el Señor te está preparando para lo que viene y tú ni cuenta te estás dando. Dios te bendiga y te guarde en esta hermosa mañana. Y recuerda, si el zarandeo está en tu vida, es porque la bendición viene en camino. Bendiciones. Bye, bye.